Gloria a nuestro Dios, gloria y honra al Señor Jesucristo. Hermanos, amados, ya estamos acá para compartir la palabra de Dios como nos comprometimos. Ahora ahí lo publicamos en el Salmo 15. El Salmo 15, y casualmente tiene que ver siempre con la salvación, con las evidencias de alguien que conoce verdaderamente a Dios y vive para su gloria y para su honra. El día de mañana creo que voy a continuar porque estoy pendiente con un mensaje de el Salmo 25, el Salmo de oración, la vida de oración de David en los Salmos. Mañana lo voy a terminar y descansar el fin de semana porque he estado compartiendo todos los días la palabra de Dios, hora 15, hora y media. Estas han sido prédicas ahí más cortas, a comparación de los estudios del Evangelio de 2 horas y algo, de las plagas y todo eso. Ahí vamos a ir compartiendo otros mensajes y estudios acerca del bautismo, las posturas acerca de la cena del Señor. Un tema que me estaba pidiendo alguien que compartiéramos, el tema de la Trinidad o la pluralidad divina de Dios, hermano. Y un tema muy interesante. Ese tema de la Trinidad lo grabé en un programa en California con unos hermanos de una iglesia bíblica que tienen una radio allá virtual. Me invitaron y grabamos 3, 4 mensajes muy buenos acerca de eso. Bendiciones. Quienes se conectan ya, Dios bendiga, primo. Ahí estamos, oramos por tu vida, por la familia. Así de que, gloria al Señor, hermanos amados. Así que vamos a mañana grabar y terminar la vida de oración de David en los Salmos. Y estamos hablando acerca de la vida de oración de David y cómo orar. Principios de oración, hermano, un hombre que oraba mucho y tenía mucha comunión con Dios. Así de que, gloria a Dios. Bendiciones, Verónica, bendiciones. Adelante, gracias por estar aquí conectados. Y tenemos un tema muy bueno, hermanos amados. Vamos a continuar siempre. Ahí después nomás termina, se descarga y se sube a la cuenta de YouTube. En el YouTube hay quienes me dicen, graba en vivo, hermano, graba en vivo. No sabía que se puede grabar yo con las redes sociales. En cuanto al uso o enseñar, soy nuevo. Y no sé muchas cosas ahí, pero me dicen que se puede grabar en YouTube en vivo. Pero tengo que hacer un reel, me dicen ahí. Un reel como de 2 o 3 minutos. Y que 10 personas lo puedan ver, darle me gusta para yo poder grabar en vivo. Ya lo voy a hacer un día de esto. Voy a hacer un extracto de estas enseñanzas, un corto, hay un par de minutos y lo vamos a compartir ahí para que así un día podamos grabar un en vivo ahí. Pero hoy quiero compartir un tema muy desafiante también, igual que todos los temas desafiantes. Y el tema que le dábamos a este mensaje es: ¿quiénes son los verdaderos adoradores de Dios? Lo prediqué hace poco, un par de meses, en una vigilia en Santa Tecla, en la casa de oración Montesión. Ahí me invitaron el pastor Kevin Riva. Por la grabación no quedó bien, porque no estaba el teléfono, no tenía ahí el micrófono. Aquí se tiene un micrófono incorporado, ya está esto que estoy ocupando ya para grabar, hermanos amados. Así de que vamos a dar inicio a esta hora y voy a leer el Salmo 15. El Salmo 15, ¿quiénes son los verdaderos adoradores de Dios? Vamos a ir a la palabra de Dios. Y usted, pues esta noche, Dios nos va a autoexaminar con la palabra si verdaderamente estamos adorando a Dios como Él quiere o lo estamos adorando como nosotros creemos que debemos de adorarlo. Porque una cosa es adorar a Dios como Él lo ha demandado en su santa y bendita palabra, y otra es como lo queremos hacer nosotros. Y dice la santa bendita palabra. Aquí ya, hermanos, gloria a Dios, dice Salmo 15. Incluso en todas las Biblias de estudio, aunque no sean de estudio, siempre tienen temas cada capítulo de la Biblia. Aquí dice, los verdaderos adoradores, dice, en esta Reina Valera de estudio, los verdaderos adoradores, Salmo de David, dice. Y comienza y dice, Jehová, dice, está entre signos de interrogación, o de admiración, o sea, una pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Así se lee gramaticalmente. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Como una pregunta. Y está otra frase en signos también de interrogación o de admiración. ¿Quién morará
en tu monte santo? Dos preguntas que el salmista se está haciendo. ¿Quién habitará en el tabernáculo del Señor? Otra traducción dice, ¿quién habitará? Dice, allí en la casa de reunión. Otros dicen, ¿quién habitará en tu casa? Otra traducción, ¿quién habitará en tu morada? Refiriendo en ese momento al tabernáculo, a la casa de habitación donde la presencia de Dios estaba morando en el arca del pacto a través de los querubines, hermanos amados. Y él dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es una pregunta. Ya les voy a explicar bien el contexto histórico, cultural y religioso de ese versículo. Y es el 2. Y viene la respuesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, que en su dinero no dio la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás. El que hace estas cosas que ha mencionado el salmista, no resbalará jamás. Así que vamos a orar, Padre y buen Dios, que estás en tu trono de gloria, de misericordia y de gracia. Nos presentamos delante de ti. A esta hora no en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo Jesús. La cual esa justicia nos fue imputada a través de Él, a través de esa ira que Él recibió y de ese justo juicio al llevar nuestros pecados y nuestras iniquidades, oh Dios, y así poder justificados y así tener acceso al trono de la gracia para ser socorridos. Perdónanos, oh Dios, toda ofensa, todo pecado, Señor, límpialo con tu sangre, oh Dios Todopoderoso, y que esta hora podamos entender qué es lo que tú demandas. Que mis hermanos que van a ver este video, hermanos, familia, amigos, ahora puedan entender qué es adorar a Dios. Porque en la iglesia, muchas iglesias y denominaciones no tienen un concepto claro de lo que es la adoración, Señor. Y llaman adoración a lo que no es. Pero ahora, a través del conocimiento y de la exposición de tu palabra, nos van a quedar conceptos muy claros, Señor, en cuanto a la adoración, Señor, de cómo debemos presentarnos delante de tu presencia, oh Dios Todopoderoso. Guía mis labios, Señor, y que esté apegado a la verdad de la Escritura, y que toda gloria, honra, alabanza y exaltación sean para ti por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria al Señor, hermanos amados. Y los que van a ver después este video cuando esté en YouTube, hermanos, allí. Y vamos a compartir el tema, ¿quiénes son los verdaderos adoradores? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Dios bendiga, hermana Jenny, que se conectó en Chela, ya hermanos, en Guatemala, ya. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Y ese es el tema de ahora. Y les digo esto porque como evangelista y predicador, que he predicado en tantos lugares y he llegado a tantos ministerios, hermanos, y lo digo con amor y respeto, pero uno llega y hay lugares que les gusta cantar mucho, yo respeto, hermano, ahí que si es una hora de alabanza, hora y media, pero yo siempre predicaba una hora y media también, y les decía, si va a cantar 2 horas, voy a predicar 2 horas, porque la alabanza no puede estar por encima de la enseñanza y la exposición bíblica. Porque el centro de toda iglesia debe ser la Escritura, Cristo mismo y la Escritura. Hermanos amados, entonces, pero yo respeto, me encanta. Otros que cantan poco, los 15 minutos, otros media hora. Está bien. Pero mire qué interesante. Ahora doy inicio aquí. ¿Y por qué está hablando de la alabanza? Porque ahí lo voy a llevar, ya va a entender usted. Ya va a entender lo que estoy hablando en este momento y quiero explicar. Gloria a Dios. Dios bendiga ahí, hermana Belén, ya que está conectada. Ahí en Rosario también, Argentina. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores de Dios? Salmo 15. Hermanos amados, este es un hermoso, es un precioso salmo, litúrgico por supuesto, en el cual se cantaba al entrar al tabernáculo. Cuando David lo compuso, hermanos, ese salmo se ocupaba
y se dirigían los salmistas para entrar al tabernáculo cuando los sacerdotes iban a oficiar su servicio. Y se lavaban y se purificaban, y las multitudes, hermano, de las tribus llevaban sus ofrendas allí, sus ofrendas de grano, llevaban sus sacrificios, llevaban ellos allí, hermano. Entonces, este hermoso salmo se ocupaba en ese contexto, pero después quedó ya como un salmo litúrgico que se ocupaba cuando se entraba también el templo, después de que Salomón construyó el templo. Se cantaba este hermoso salmo, ya que hay que entender algo aquí, hermano, en la teología judía, en la cultura judía. Todo giraba alrededor de las fiestas del Señor. Todo giraba alrededor del templo y de las fiestas del Señor, porque todo judío, conocedor de la Torá, de la Tanaj, de la ley de Dios, sabía que el Mesías aparecería en una fiesta. Y todo judío sabía, hermanos amados, todo judío sabía también que cada fiesta era un tipo del Mesías, que apuntaba al Mesías, hermano. Entonces, y es por eso que ellos, cuando las fiestas venían y comenzaba la Pascua y ahí toda la fiesta y los panes sin levadura y las primicias, en el orden que le estoy dando, y después venía Pentecostés, Shavuot en hebreo, y después venía la fiesta de las trompetas, Yom Teruah en hebreo, hermano, y después venía allí el Yom Kippur, el día de la expiación nacional, y después la fiesta de las cabañas o el tabernáculo. Entonces, las multitudes se alegraban y llevaban sacrificios, iban a las fiestas y celebraban y se gozaban, porque sabían que en una fiesta posiblemente aparecería su Mesías. Yo les estoy ubicando ya en el contexto de este salmo, nos estamos trasladando en el tiempo. Digamos que ya no estaba el tabernáculo, ahora el templo, ya no estaba David. Y se continuó usando como un salmo litúrgico, hermano. Y se cantaba. Y este salmo se cantaba al entrar al templo a ofrecer los sacrificios, juntamente con el Salmo 24, que es un salmo litúrgico también. Por eso no lo voy a ocupar en la oración, porque es un salmo litúrgico. Entonces escucha esto, qué interesante. Cuando las multitudes iban y temprano en el templo, o antes cuando David estaba en el tabernáculo, ya se acercaban las multitudes para llevar sus sacrificios y que los sacerdotes ofrecieron sus sacrificios a Dios. O ya sea en las fiestas, muy temprano, hermano, había sacerdotes de turno, y he explicado eso en la cultura. Hay un buen libro, si usted quiere saber cultura, el antiguo, hermano, Pacto, Antiguo Testamento. Hay un libro de Alfred Edersheim, se llama un historiador judío alemán, que se llama El Templo. Es así, es muy bueno, buenísimo, hermano. Le enseña un montón de cultura para entender muchos textos a la luz de la cultura allí, hermano. Lástimamente que esos libros no se promueven en los seminarios reformados, porque usted sabe el antisemitismo en la reforma. Aquel día lo expliqué yo. Una de las consecuencias negativas de la reforma fue el antisemitismo que heredaron de la iglesia romana, hermano. No voy a hablar de eso ahorita. Entonces, y por eso no nos metamos a estudiar eso, porque eso es judaizar. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que eso es judaizar? Eso no es judaizar, hermano. Es conocer la cultura, la historia, el contexto de las cosas como realmente sucedieron ahí en la tierra de Israel. Entonces, las multitudes venían y se acercaban. Y mire qué interesante. Entonces, hermanos amados, y cuando ellos iban a entrar, preguntaba la multitud que iba a entrar, y decían ahí el versículo 1. Y la multitud decía, Jehová, decían ellos, antes de entrar y dar inicio a los sacrificios y a la fiesta, decía, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Decía la multitud. ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces el sacerdote de turno, temprano de la mañana, él salía y a él le tocaba, y él respondía a la multitud, hermano. ¿Está entendiendo usted? Claro que el salmista está respondiendo, pero en el contexto del salmo litúrgico, quien responde era el sacerdote de turno, hermano. Él respondía. Y decía ya en el versículo 2, el que hace esto, el que anda en aquello, el que obra así, el que hace esto, él es el que tiene entrada y puede estar en la presencia de Dios y adorarle verdaderamente. ¡Wow, hermano! Será maravilloso. Lo vamos a poner ahora, es como que alguien viniera al servicio, ¿verdad? Ya sea entre semana, un día domingo en la mañana, o el día que se reúnen, y llega la gente y diga, ¿quién va a entrar aquí a adorar a Dios, a servir a Dios en este local aquí?
que se ha alquilado ahora para predicar y dije el pastor, bueno, el que ande en integridad, el que hace esto y esto y esto, es el que realmente se va a acercar delante de Dios a servirle y adorarle. Entonces, es lo que está sucediendo. Entonces el sacerdote de turno respondía con una lista de requisitos de los versículos del 2 al 5 que vamos a estudiar, concluyendo en la segunda parte del versículo 5, dando una promesa allí, hermano, que el que cumple y anda en esas características y anda en esos lineamientos y anda en esos requisitos, hermano, él va a estar seguro para siempre. No resbalará jamás y permanecerá firme. Hermano, es casi lo mismo a lo que estamos viendo en la primera carta de Juan, de las evidencias de alguien que conoce verdaderamente a Dios y ha nacido de nuevo. Aquí lo podemos también encontrar en los salmos, aquí hay mucha doctrina. Y ellos serán verdaderamente los verdaderos adoradores, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque hay falsos adoradores. Hemos venido hablando que hay falsos hermanos. Hay falsos ministros del Evangelio. ¿Sí? Pablo habló de los falsos hermanos. Hay gente falsa, hermano, desgraciadamente así es. Y lo podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura. Pablo se topó con muchos, dijo Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. Demas me ha abandonado amando más este mundo. Qué terrible. Entonces, hay falsos adoradores, hermanos amados. Y ahora, con este estudio, usted y yo vamos a ser examinados y probados y pesados en balanza si verdaderamente somos adoradores de Dios o no. O somos falsos adoradores, amados hermanos. Y yo quiero decir algo, ¿por qué comencé hablando acerca de la música? Porque yo predicaba en tantas campañas. Cierta vez a un grupo de hermanos muy queridos, de una denominación muy cerrada, hermano, muy cerrada, con sus prácticas, ellos me invitaron a una noche de alabanza y de adoración, se llamaba, ¿verdad? Y habían invitado varios ministerios de alabanza. Ahí iba para mostrar sus talentos y ahí iba yo, y sus voces y todo. Y me pidieron que yo expusiera acerca de la alabanza y la adoración. Entonces, la sorpresa de todos los hermanos que estaban allí cuando cantaron y adoraron, y a mí ya me tocó como a medianoche ponerle escritura. Se asustaron ellos, porque ustedes saben, hermanos, de que cuando uno va a una iglesia, y yo siempre bromeo, dice, hermano, usted es bien bromista, porque uno va a iglesia donde le gusta cantar y está bien, pero dice, hermano, el hermano va a llevar los coros alegres. Y les digo yo, o sea que hay coros tristes, hermano, les digo yo, hermano. Y empiezan a seleccionar la alabanza con un montón de designaciones y nombres. Los coros alegres, los coros tristes, los coros bailables, los coros brincables. Y al final dicen, vaya, y ya los coros, a las alabanzas calmadas, que le dicen, y las alabanzas de adoración, las va a llevar la hermana o el hermano fulano. ¿Cierto o no es cierto? Y aún a veces eso se da hasta en iglesias que se hacen llamar sana doctrina. Y vengo yo ese día y le digo, hermano, voy a comenzar. Pero no fue este tema que prediqué, fue otro. Pero fue centrado en la alabanza. En la alabanza les dije, hermanos, ahora yo quiero comenzar enseñándoles algo, que es la adoración. Porque a mí me tocó quedar de la alabanza y la adoración. Comencé a ver acerca de la alabanza, los tipos de alabanza, quién creó la alabanza, el cielo y todo, y cómo se distorsionó y cómo debe ser una alabanza bíblica, y empecé. Pero cuando ya toqué el tema de la adoración, la sorpresa fue para todos estos salmistas y que estaban ahí adoradores, entre comillas, hermano. Es de que les dije, hermanos, la adoración no tiene nada que ver con música. La adoración no tiene nada que ver con instrumentos, con luces, con llenar estadios, con conciertos musicales, vaya, y vienen grupos famosos de Guatemala, y ahí están adorando a Dios, wow, y llorando, baila música ahí, ¿me entiendes? Y les digo, hermano, y ellos se asustaron, les digo, hermano, la adoración no tiene nada que ver con música, con notas musicales, con instrumentos, con luces, con conciertos musicales, etcétera. Entonces la gente se asustó, dijo, hermano, nunca habían oído eso ellos. Música es música, alabanza es alabanza, ya sea rápido, ya sea lento, ya sea alabanza, es alabanza, hermanos. Pero la adoración no tiene nada que ver con música, ni con cantar, ni con alabar. ¿Están aquí conmigo, hermanos?
La adoración tiene que ver con obedecer a Dios. La adoración está engranada y ligada a la santidad. Por eso hablábamos antier, ¿verdad? Ahí está mi esposa ya conectada. Dios la bendiga. Hermanos, y la alabanza tiene que ver con la obediencia a Dios. La adoración, perdón, tiene que ver con la obediencia a Dios. Yo puedo cantar como los mismos ángeles, tener una voz angelical, tocar un instrumento y ir a una academia, hermano, y sacar notas perfectas que van a endulzar el oído. Y no ser un adorador de Dios, estar viviendo en una vida de rebelión y desobediencia delante de Dios, porque ya se han dado esos casos, hermanos. Y esto, hermano, y estas verdades que vamos a ver ahora acá, son aplicables a la vida, hermano, también de la iglesia. Aquellos que dicen adorar al Señor Jesucristo, a Dios en espíritu y en verdad. Esto es aplicable a la iglesia. Pues el mismo, se recuerdan, hermanos amados, cuando Jesús allá en el capítulo 4, versículo 16 al 26, dice que era necesario pasar por Samaria, y fue y se sentó junto al pozo de Jacob, pero sus discípulos tenían hambre, porque ellos no andaban en lo que andaban ahí, hermanos. Ese viaje misionero era viaje de comida, y les da hambre y se van y dejan al Señor, y Él se sienta en el pozo de Jacob a la hora en que las mujeres de dudosa reputación llegaban a sacar agua, porque las doncellas era temprano, comenzaba ahí antes que salía el sol, y nomás salía el sol, las mujeres doncellas recogían el agua en los pozos, en las culturas orientales, y después a ciertas horas, como las 9, 10 de la mañana, las mujeres casadas, ya por la hora de mediodía llegaban las mujeres que no tenían una buena reputación, y se sentó junto al pozo. Usted conoce la historia, hermanos amados. Y Jesús le habló, le dijo, dame de beber agua. Y la mujer le dice, porque tú siendo judío me pides a beber de agua. Se lo estoy parafraseando todo, 4, 16 al 26, como el texto lo relata, lo pueden revisar. ¿Por qué me dices, das de beber? Si judíos y gentiles, judíos y samaritanos no se llevan, se odian, se aborrecen entre sí. Y le dice, si supieras quién es el que se está pidiendo beber de esa agua, le dice, tú le pedirías a él que te diera a beber agua de vida eterna. Y comienza aquel trato con aquella mujer, y conforme la va confrontando y la va llevando al arrepentimiento con su pecado. Yo tengo un mensaje ahí en ese capítulo que se llama Cómo evangelizar bíblicamente, porque hay tantos métodos ahora, pero está en la Escritura que eso nos enseñó a evangelizar bíblicamente. Y cuando ya la comienza a confrontar con su pecado, la mujer le quiere cambiar el tema y le dice, mira, ¿y a dónde hay que adorar? Le dijo, porque nuestros padres dijeron que aquí en Samaria, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén. Y Jesús, hermano, wow. Y dijo, mujer, le dijo, ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué le dijo así? Porque la ley de Moisés y los profetas están instituidos que a Dios se le iba a adorar en el templo, a través de sacrificios y todo como Él lo había dejado y como lo había instituido, y a Dios se le sirve y se le adora como Él lo ha establecido en su palabra, no como nosotros nos venga en gana, porque el pragmatismo ha golpeado mucho a la iglesia. Bendiga, hermano Emilio, un abrazo. O sea, pasa un problema, que hoy la gente quiere adorar a Dios, hermano. Hoy encontramos un montón. Hola Emilio, un abrazo, hijo, bendiciones. La gente quiere adorar a Dios como se les venga en gana. Y nos sacamos de aquí un método y otro y otro. Es que esto funciona, hagámoslo así. Pero Dios debe ser adorado como Él lo ha mandado. Así le dijo, mujeres, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos, le dijo Él. Pero más adelante le dice, pero vendrán días que ni se adorará en Jerusalén, ni aquí en Samaria. Se estaba refiriendo cuando el templo fuera destruido, ¿verdad? Y el sacrificio perfecto fuera hecho, y el que estaba cumpliendo las fiestas ya ha venido. Se estaba refiriendo a eso. Entonces vendrán tiempos, dice, en que se adorará a Dios. ¿En qué le dijo? En espíritu y en verdad. Hermano, yo no he leído ningún comentarista ni nada de eso, pero para mí, Jesús, siendo un cumplidor de la ley de Dios y de la palabra de Dios y conocedor de los salmos, sabiendo que se referían a Él los salmos y los profetas mucho, para mí que Él ahí en ese momento, Él está pensando en esas características que David había dado allá, acerca de que es un verdadero adorador. Pero porque dice, vendrán tiempos en que se adorará al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, ¿qué dice? Busca tales adoradores, hermano. Escuche esto. Entonces, esto es aplicable a la iglesia. Entonces,
Hoy viene la pregunta, hagamos otra pregunta para entrar ya a las características de un verdadero adorador de Dios. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Si tuviera un carismático aquí, va, y lo digo con respeto, hay que adorar a Dios es caer en éxtasis y hablar en lenguas y mentir en lenguas angelicales, y él está adorando a Dios en espíritu y en verdad. No. Es un concierto de música y gritar y llorar y quebrantarse. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Es orar y gritar, Señor, y la oración. No, hermanos. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Tendrá que ver con éxtasis espirituales eso? ¿Tendrá que ver con cosas emocionales esto, hermano? No. Entonces, para mí, es mi punto de vista, siento que el Señor ahí está conectando esto de la mujer samaritana, hermano, con este Salmo 15. Y dijo, ya David, el salmista y profeta, porque él profetizó, ya había dicho que era adorar a Dios al Padre, que era adorar en espíritu y en verdad al Padre. Y a David ya había instituido ahí en la palabra, hermano, quiénes son los que se acercan verdaderamente delante del trono de Dios y agradan a Dios. Entonces, adorar en espíritu y en verdad, Dios no tiene que ver con cosas espirituales o dones o shows carismáticos o esto o aquello o lo otro. ¿Me entienden, hermanos? Bendiga, hermana Cristi. Está Rosario, bendiciones. Hermanos, ¿qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Pues déjeme decirle, adorar a Dios en espíritu y en verdad tiene que ver con una vida de obediencia. Con una vida de obediencia a Dios. Y lo vuelvo a repetir, yo puedo cantar como los mismos ángeles, hermano. Y tocar instrumentos y hacer un show muy bonito, y no ser un adorador. Están aquí conmigo. Y por eso le dijo, porque Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y lo digo con propiedad, yo se lo voy a decir algo, hermano. Lo que Jesús dijo en estos tiempos gloriosos, ahora en muchas iglesias y denominaciones grandes, pequeñas y medianas, ahí el Señor, el Espíritu, anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, que amen al Padre, que adoren al Padre, y en espíritu y en verdad. Pregunta, ¿seremos nosotros uno de esos adoradores de Dios? Y cualquiera puede decir, sí, yo lo soy. Entonces veremos ahora. Y ahora David, hermano, nos da esas características de un verdadero adorador. ¿Sabes por qué? Porque David veía que llegaba mucha multitud. David no era un adorador de Dios. Ese hombre adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Pero él veía que llegaba mucha gente que nada que ver. Y que no cuadraba lo que ellos llevaban, sacrificios, ofrendas y cosas, y decían y hacían y servían, pero no cuadraba con sus vidas de obediencia a Dios. Este pueblo al cual va a escribir ese salmo David, igual que Asaf, que escribió muchos salmos, habían confundido la adoración con hacer cosas. Correcto. Habían confundido la adoración con hacer cosas y no con ser agradable a Dios. Entonces, hoy en estos tiempos igualmente, muchas personas dentro de las iglesias, miles, multitudes de, entre comillas, cristianos y creyentes, hermanos. Ellos piensan que son creyentes, ellos piensan que están adorando de una forma correcta a Dios porque hacen un montón de cosas para Dios. Pero Dios no quiere que yo haga un montón de cosas para Él. Quiere que yo sea para Él. Mi vida sea para Él, hermanos amados. Entonces, ya los ubiqué en el contexto de lo que está sucediendo. Y ahora vamos a ver, porque dijo, vendrá un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son esos verdaderos adoradores que hablaba Jesús? David lo relata aquí. Y hablamos de las otras características también en la primera, segunda y tercera carta de Juan. Y ahora vamos a ver esas evidencias y características, hermano, de los verdaderos adoradores de Dios, porque todos decimos, hermano, si vamos a una denominación, dicen no, que nosotros somos los verdaderos adoradores de Dios. Va otra denominación y postura teológica, no, que los verdaderos adoradores somos nosotros. Aquellos están equivocados.
Ah, no. Y dice el tercero, aquellos dos están equivocados, aquellos tres, aquí nosotros somos los únicos que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros somos los verdaderos. Y ahora vamos a ver, hermano, de todos los que decimos conocer a Dios de diferentes iglesias, denominaciones, posturas teológicas, pues vamos a ver quiénes realmente adoramos en espíritu y en verdad al único y Dios verdadero. Yahweh, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y comienza David y comienza a dar la primera característica. Recuerde que en el Salmo se está presentando la multitud al tabernáculo, a ofrecer sacrificios, a llevar ofrenda, a servir a Dios, a hacer cosas. Ahí van los sacerdotes y se paran en la entrada y dicen, Señor, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién entrará en tu templo para servirte? ¿Quién habitará allí, Señor, en tu monte santo? Y respondía el sacerdote que estaba en turno, hermano. Y decía en primer lugar, el que anda en integridad, hermano. Wow, versículo, primera parte del versículo 2. ¿Quién es un verdadero adorador de Dios? El verdadero creyente, según la Escritura, el que anda en integridad. ¿Qué es la integridad, hermanos amados? Es hacer siempre lo correcto, me vean o no me vean. Eso es ser íntegro. Actuar rectamente. Dice la Escritura que Job era un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, hermanos amados. Entonces, hermanos amados, un tecito para mi garganta, para los nervios. Entonces David da la primera característica de un verdadero adorador. Es el que anda en integridad. Integridad es aquel que hace lo correcto, lo vean o no lo vean. Estamos aquí, hermanos amados. Lo vean o no lo vean. Dice el Proverbios 19, escucha esto. Proverbios 19 dice, el que anda en integridad, anda seguro, dice esta traducción. Mas el que pervierte sus caminos, la Reina Valera dice, será quebrantado. Pero me gusta esta traducción. Dice, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Hermano, como dice un dicho por ahí, el que nada debe, nada teme. Mire, y una prueba sencilla de la falta de integridad que yo he visto en matrimonios que el esposo tiene una clave su teléfono para el WhatsApp, para el Messenger, para el Instagram, para la llamada, para todo, hermano. Y la esposa igual. Y ay, que uno le va a tocar el teléfono al otro, porque ahí ardió Troya, como dicen, hermano. Y digo, ¿pero por qué? Si mayormente entre esposos, que es una misma carne, no deben ver ahí esa falta de desconfianza, hermanos amados. Pero aquí dice, el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Más tarde que nunca nuestro pecado nos va a alcanzar y vamos a ser descubiertos. Aunque digamos que estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, hermanos amados. Qué terrible. Yo voy dando las características aquí porque cuánta gente, yo me pongo a pensar cuánta gente ha muerto engañada, hermano, creyendo que es cristiana y lo peor que los pastores hasta mienten en los funerales, hermano. Viendo que esta persona, individuo, nunca vivió para la gloria de Dios, ni cumplía con estos requisitos, hermano, de su vida como adorador, pero lo mandamos para el cielo a la persona. Qué terrible. Y eso se da ahora, hermano, se está dando comúnmente ahora, en la iglesia moderna del día de ahora. Por eso me gustaba lo que decía un predicador, vive de tal manera que el día de tu funeral los predicadores no tengan que mentir. Que digan de verdad, este hombre era fiel, era un adorador de Dios, no era perfecto, porque solo Dios es perfecto, pero este hombre sí dio testimonio de su fidelidad a Dios y de que era un verdadero adorador de Dios. La integridad es una cualidad de los verdaderos adoradores. Preguntémonos nosotros ahora, hermanos amados, y los que van a ver este video, ¿seré un verdadero adorador de Dios o un falso? La integridad
Y por eso dice, el que anda en integridad, gritaba el sacerdote. ¿Va? Yo creo que solo con eso algunos me regreso, decir, dejaban las ofrendas, ya me voy mejor porque yo ando bien mal, yo ando en caminos de perversión, mejor me regreso. Y ese es el primer requisito, o la primera cualidad de un verdadero adorador, anda en integridad. Casi lo mismo de lo que hablábamos en la primera carta de Juan, anda en la luz. La integridad tiene que ver con andar de acuerdo a lo que Dios ya reveló en su palabra. Estamos aquí, hermanos amados. Vamos con la segunda característica, segunda cualidad. Buenos salmos, hermano, buena doctrina aquí. Práctica de vida. Y después viene en el versículo 2, siempre en la segunda parte, la primera cualidad de un verdadero adorador, de ese sacerdote. Hermanos, Dios bendiga, hermano José, hasta Nahuizalco. Entonces, la primera característica de un verdadero adorador es que anda en integridad, ¿verdad, hermano? Versículo 2. Segunda cualidad de un verdadero adorador, según el salmista, lo que está explicando acá, dice, el que hace justicia. Oh, hermano, qué terrible, hermanos. Debieron que ser un adorador no tiene nada que ver con cantar, o con música, o con instrumentos. Por lo cual el hermano, después de que yo di esta conferencia, pastor, me dijo, o sea que no hay alabanzas de adoración. No, le dije yo, hay vida de adoración. No alabanzas de adoración, vida de adoración. Porque la adoración tiene que ver con la obediencia a Dios, no con cantar. Claro que cantar, a mí me encanta cantar. Buena alabanza, me encanta. La segunda cualidad de un verdadero adorador, según el Salmo 15, según el salmista, es el que hace justicia. Y aquí lo dice. El que anda en integridad primero y después, y hace justicia, hermano. La palabra aquí, hacer justicia, es practicar Torah. Es la palabra justicia ahí, cuando encuentra la palabra justicia en el Antiguo Testamento, es la palabra Torah, es ley. O sea, el que ama la ley, el que practica la ley. El que hace según la palabra, hermano. Entonces, en pocas palabras es el que hace y vive de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Está conectado con lo que Jesús enseñó. Y los apóstoles enseñaron que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia es que ustedes me aman y me adoran y me sirven es que van a guardar mis mandamientos y los van a amar. Así es, hermanos. La ley les mandaba a esta nación de Israel, hermano, a ser justos con las viudas, con los huérfanos, con los necesitados, hermanos. Es más, 118 versículos, más de 118 versículos hablan allí de hacer justicia, hermanos. Les voy a leer un par nada más. Salmo 82.3 más adelante, miren, voy a leer Salmo 82.3. La Biblia habla sobre hacer justicia. También en el Nuevo Testamento se habla de hacer justicia. Salmo 82.3. Defended al débil, dice, y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso, al necesitado. ¡Wow, hermanos! ¡Qué maravilloso! Por ejemplo, Isaías 1.17. Voy a leer Isaías 1.17. Dice la santa palabra de Dios, dice la Escritura. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Resistid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Entonces, hermano, la Biblia, la Torá, la ley les mandaba al pueblo a hacer justicia, o sea, practicar la justicia, la santa justicia de Dios, que ya estaba instituida en la palabra de Dios. Entonces, otra característica de un verdadero discípulo, un verdadero adorador del Dios, de su reino, es que hace justicia. Él va a hacer lo que es correcto y puede buscar más versículos. Miqueas 6.8, Proverbios 21.3, Jeremías 22.3. Ya le dije que son más de 118 versículos que hablan en el Antiguo Testamento acerca de hacer justicia, de actuar correctamente las normas que Dios ha establecido, su palabra, hermanos amados. Entonces, la segunda cualidad de un verdadero adorador es que hace justicia. Estamos aquí, hermanos. Y yo les puedo decir algo a todos los que van a ver este video.
Usted que me diga que es bautista, que es carismático, que es reformado, más. Yo soy aquí, no. Y yo conozco doctrina y tú no. O sea, la pregunta, ¿estamos viviendo de acuerdo a estas normas de justicia que la palabra de Dios ya nos determinó? Entonces, ahí se hablemos. Ahí se hablemos, hermanos, porque hay un pleito denominacional en las redes sociales terrible. Que uno le tira al otro, que el otro acusa al otro, es que este no piensa como yo, es que la teología de este es torcida y la mía es la mejor y en pie. Y yo digo, yo quisiera ver realmente cómo vivimos, si estamos viviendo de acuerdo a las normas que Dios ha establecido en su palabra. Y si lo estamos haciendo, pues ya lo demás eso es ganancia, está bien, que nos sintamos orgullosos de nuestra teología, nuestras posturas y todo eso. Pero si estamos viviendo de acuerdo a esto, porque si no, nada nos va a servir. Nos vamos a perder la vida eterna. Y por eso cuando yo compartí este mensaje en Santa Tecla, hermanos, yo escribí ahí un pensamiento de George Whitefield. George Whitefield ha sido el evangelista más extraordinario, reformado que ha habido, creo que fue presbiteriano, hermanos, porque George Whitefield fue el que fundó juntamente el metodismo con John Wesley. Pero él siguió siendo calvinista. George Whitefield y Wesley abrazó el arminianismo, pero eran muy buenos amigos siempre y predicaban juntos. Ellos fundaron el metodismo en Inglaterra, un gran despertar espiritual en Inglaterra, hermanos. Pero se llevaban bien y predicaban juntos, aún hasta Spurgeon predicó juntamente con él. Pero fue que George Whitefield decía algo y él veía, porque el problema denominacional no es desde antes, viene eso ya, hermano. Y él decía a George Whitefield en 1714, en el cielo no habrá presbiterianos, no habrá bautistas, no habrá metodistas, no habrá calvinistas o arminianos, decía, sino que ya solo habrá almas regeneradas por Dios. En pocas palabras, allá solo habrá adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y gloria a Dios por las denominaciones, gloria a Dios por los movimientos que se levantaron de la reforma y todo eso, hermano. Pero nuestros movimientos y denominaciones nos van a salvar, señores. Es Cristo el que salva. La salvación le pertenece a Jehová. Y mayormente nos deja sus evidencias en la palabra que aquí estoy leyendo, y nosotros no estamos viviendo ni actuando de acuerdo a estas normas, aunque yo tenga una postura y esto y lo otro, pero si no vivo para la gloria de Dios, yo no voy a ver el reino de Dios. Que le quede claro a todos. Que me quede claro a mí, que nos quede claro a todos. ¿Quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santa presencia? ¿Quién va a entrar delante de la presencia de Dios? El que hace justicia, porque el Señor le dio un corazón de carne y Él ama la justicia, hermano. El que anda en integridad, hermano, Él va a luchar por ser íntegro. ¡Wow! Van 2, 3. Dice ahí el versículo, en la tercera parte del versículo 2. Y habla verdad en su corazón. Hermano. Tercera característica de un adorador en espíritu y en verdad. El que habla verdad en su corazón, hermano. Porque yo me puedo llenar la boca de un montón de cosas hablando de Dios sin vivirlas ni creerlas. Los fariseos lo hacían, hermano. Los fariseos. Yo puedo decir que, mire, yo soy el mejor cristiano de aquí, yo soy el mejor pastor y expositor, yo soy aquí, yo soy ella. Yo puedo hablar, hermano, pero como dice por ahí, no te la abre tu propia boca, sino la del extraño. Los fariseos eran así. Y mire lo que dice en Lucas, les voy a leer Lucas 6:45, vayamos. El que habla con verdad en su corazón, hermano, porque es terrible. Hay mucha gente que miente. Mira lo que dice Mateo, Marcos, Lucas 6:45. Aquí estamos. Dice, hablando acerca de los frutos, cómo se van a conocer los discípulos del reino. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, que dice, habla la boca, hermano. Usted quiere conocer a una persona lo que tiene en su corazón, escuche lo que habla. Así de sencillo, aunque vaya a la iglesia y vive en la iglesia día y noche, escuche lo que habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
¿Está aquí conmigo, hermano? Y mira lo que dice Mateo 15:8. Mateo 15:8. Atrás nos vamos a ir. Gloria a Dios. Mateo 15:8. Y habla verdad. Un verdadero adorador de Dios va a hablar con verdad de su corazón, hermanos. Va a hablar con verdad de su corazón. Vea lo que dice Mateo 15:8. Dice la escritura. Aquí estoy yo. Mateo 15:8. Desde el 7 lo voy a leer. Hipócritas, le dijo, le está hablando con los religiosos que dicen amar a Dios, conocerlo, y la ley, y Moisés, y la Torá, y bla, bla, y bla, bla. Y dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, por Dios. Un verdadero adorador de Dios va a hablar con verdad en su corazón, hermano. Eso sí es. Este pueblo, dice, de labios me honra. Ahí la palabra griega creo que es laliar, o sea, solo bla, 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 bla. Pero su corazón está lejos de mí. Qué terrible, hermanos amados. Y Proverbios 4:23, ¿qué dijo el proverbista? Sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, la tercera característica, cualidad de un verdadero adorador de Dios, ya vieron que la adoración no tiene nada que ver con música, porque yo he visto gente que llora, que se quebranta, que canta como los mismos ángeles, hermano, pero tiene un corazón de demonio todavía. Y así es, hasta puede predicarlo, podemos hacer. Los puritanos así decían. Podemos tener una lengua de ángel y un corazón de demonio. Que Dios nos libre de ello, hermanos amados. Dios bendiga a Santillo, que se ha conectado también. Y vamos con la cuarta característica de un verdadero adorador de Dios. Un verdadero adorador de Dios no calumnia con su lengua, hermano, versículo 3. Vamos al Salmo 15 nuevamente. Y dice, recuerde que el sacerdote está diciendo, el pueblo está diciendo, ¿quién entrará al tabernáculo para adorar a Dios? ¿Quién va a permanecer ahí en su monte santo? Y el sacerdote respondía a uno, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que practica la palabra de Dios. El que habla verdad en su corazón y no con mentiras, hermano, porque Satanás es mentiroso. Y en el cuarto dice, el que no calumnia con su lengua, el que no calumnia con su lengua. Hermanos amados, wow, hermanos. Qué terrible esto, hermanos amados. Y esto hay que tener muy cuidado. Vea lo que dice Éxodo 23:1. Vamos a ver la escritura. Más atrás nos vamos. Génesis, Éxodo 23:1, hermanos amados. Dice la escritura. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Dice, hermano, oiga. No admitirás. Otra traducción dice, no esparcirás, no regarás falsos rumores, hermano. Porque, hermano. Yo no sé por qué, pero los impíos en sus comentarios o los no creyentes ponen en el Facebook y algo de razón a tener. Dice, bueno, ¿de qué sirve que fulana y mengana pasen metidas todos los fines de semana o los días en la iglesia, pero tienen una lengua, dice, terrible, hermano? Y para ser como fulano y mengano, mejor no ir, dicen ellos. Así es, hermano. Dios bendiga, hermana Pati. Estamos orando por su salud, gloria a Dios. El que no calumnia con su lengua, hermanos amados. Es otra cualidad de un verdadero adorador. Mira lo que dice Éxodo 20:16. Ahí mismo estábamos más atrás. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dice la escritura. Entonces, ¿por qué pide esto en los verdaderos adoradores? Porque tenemos que guardar la ley moral de Dios. El que no calumnia con su lengua. Y Levítico 19:16 le dice Éxodo más adelante. Levíticos 19:16 dice la escritura. Hermanos amados, escuche esto. Bueno, allá lo leí en la traducción original donde lo prediqué. Esto creo que en Vía Suchi lo prediqué en una vigilia. Me dice, no andarás chismeando
pero la traducción hebrea es, no andarás chambreando entre tu pueblo, no admitirás, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, dice la Escritura, hermano. No andarás chismoseando, dice aquí, pero la traducción correcta sería, no andarás chambreando entre los hijos de tu pueblo, hermano. Porque es terrible. Yo he escuchado, hermano, a veces comentarios de impíos y dicen que es terrible en tal iglesia, ahí es un centro de acopio de chambres, y dicen, hermano. Y yo me quedé, pero por Dios, porque ahí dijeron esto y esto y esto, y santo Dios de la gloria. Entonces, otra característica, la cuarta característica de un verdadero adorador, hermano, no calumnia con su lengua, tiene cuidado, hermano, que Dios no guarde. Que Dios no. Y mire, y como las redes sociales, tanta cosa, hermano. Yo veo un día, vi unos hermanos que hacen contenido de TikTok, yo no lo veo ahí, y cae en tentación de verlo. Y sale por una hermana ahí, haciendo como un drama, un problema de siempre, de testimonios, de falso rumor, y un problema que se hace ahí, hermano. Pero la hermana, al ver concluido, se para y comienza a cantar y dice, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua, dice, y hasta hicieron una alabanza, eso, y la cantan, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ah, que la lengua, qué terrible. Usted puede leer Santiago, hermano, acerca del peligro de la lengua, lo que puede llevar la lengua, hermano. Peligroso, dice que como la lengua la compara como un timón pequeño que conduce un gigante barco. La compara con un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Santiago va a predicar un mensaje de eso, buenísimo, Santiago, hermano. Entonces, la cuarta característica de un verdadero adorador es que no calumnia con su lengua. Él habla, hermano, lo que agrada a la gente, a las personas. Quinta característica, vamos avanzando. Ahí está en el versículo siempre 3 del capítulo 15 de los Salmos. Dice, el que no calumnia con su lengua, y ahí está otro, ni hace mal a su prójimo. Quinta característica de un verdadero adorador, casi lo mismo que Juan estaba enseñando. El que no hace mal a su prójimo, hermano. ¿Qué dice Mateo 7:12? Vamos a ir a Mateo 7:12. Y dice la Escritura, en Mateo 7:12. Está lo mismo que estaba en el Nuevo Testamento. Son reglas morales, mandamientos morales. Y dice el 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Si queremos, nosotros debemos de hacer con nuestro prójimo lo que querramos que se haga con nosotros, porque esta es la ley y los profetas, hermano. No debemos tener malas intenciones contra nuestro prójimo. No podemos tener malas intenciones contra nuestro prójimo. Aún así nos hayan hecho daño y mal, porque la Biblia nos manda no pagar mal por mal, sino bien por mal. No es fácil, hermanos, pero si les contara, hermanos, lloramos. Entonces, esa es la sexta característica, la quinta característica de un verdadero adorador. Según el salmista en el Salmo 15, no hace mal a su prójimo. Número 6. El que no admite reproche alguno contra su vecino. Siempre en el versículo 3, ahí dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, hermano. O sea que no difamamos, no perjudicamos en nada a nuestros vecinos, hermano. Porque estaba viendo hace poco que hubo un pleito, bueno, no sé si fue en mi país, estaba viendo una noticia, creo que aquí fue, o no sé si en Guatemala, pero creo que aquí, o México, pero creo que aquí fue, pero al parecer fue una discusión, no en Estados Unidos, ya estaba recordando que allí fue una discusión por unos perros, porque llegó el vecino, hizo sus necesidades en la casa del vecino, y viene el otro vecino y tomó las heces del perro, las tiró en la ventana, y ahí sacó el arma el otro y se balacearon, hermano. Imagínate qué terrible eso, llegar a ese punto, hermano. Y han habido hasta gente creyente que ha actuado de tal manera con problemas tan tremendos de ese tipo, hermanos amados. Entonces, la quinta característica es el que no admite reproche contra su vecino, hermano. Ya la Escritura dijo, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lo hablamos el día de antier. Número 7, para ir avanzando por mi garganta.
versículo 4. Hermano, este es un poco duro. Otra característica de un verdadero adorador, discípulo del Señor, es el que prefiere comulgar con los que honran y temen a Dios y no con los que pecan deliberadamente. Así dice. Ahí está otra característica, tremendo salmista David, ¿verdad? Dice el 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honran a los que temen a Jehová. Entonces, la séptima característica, hermano, de un verdadero adorador, de un discípulo del reino de Dios, es que él va a querer estar con gente que ama y honra a Dios, no con gente que se burla y que blasfema y violenta los mandamientos de Dios. Y este es el punto quizás en el que voy a estirar un poquito y me quedan 3. Ya vamos a terminar. Y voy a leer unos textos, se los voy a explicar. Siempre está en el Salmo 50, ahí más adelante. Este Salmo 50 es un salmo de Asaf. Ustedes saben que Asaf era un ministro de alabanza, era un líder de alabanza de David, hermano, cuando fue el gran avivamiento y despertar, que él trajo el arca del pacto a Jerusalén. Era un tremendo adorador de Dios. Y era un hombre muy, pero muy también celoso de las cosas de Dios, hermano. Él era un verdadero adorador, porque hablamos que hay falsos adoradores. Hay falsos adoradores hipócritas, hermano, aún en muchos ministerios. Y en este Salmo 50, versículo 16 en adelante, yo tengo un mensaje que se llama, lo contaba el hermano Santa Tecla, tengo un sermón en este Salmo que se llama La adoración de los hipócritas. Bien confrontativo. Ahora bien, ahí en el 16 le está reprochando en este Salmo también litúrgico de adoración a toda esta gente que está llevando ofrendas, sacrificios, a guardar la fiesta, haciendo un montón de cosas religiosas, pero que viven totalmente sus vidas llenas de iniquidad y de impiedad. Y le dice en el versículo 16, pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca, así le dice, hermano. Le está hablando a aquellos que dicen ser creyentes, pero no lo son. Que dicen adorar a Dios, pero son falsos. Y dice el 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías a un ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Mira qué bonito estos hermanos. Preferían que estar con los hermanos que temían a Dios, estar con los adúlteros, con los ladrones, con los borrachos. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, dice. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y les dice en el 22, entended ahora esto, los que se olvidan de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¡Ay! Escuche lo que dice el 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Otra traducción dice, y el que ordena su vida le mostraré la salvación de Dios. Porque esto del reino, el evangelio, se trata de ordenar la vida, hermano. Desordenada de pecado que traíamos. No podemos decir que amamos a Dios y seguir viviendo en desorden, hermano, nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y aquí, hermano, está reprochando a estos supuestamente adoradores porque prefieren estar con los pecadores y todo, y no con la gente que teme a Dios. Y en primera carta a los Corintios también, voy a leerlo para terminar ahí, 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, hermanos amados, se da otro caso. Miren qué interesante. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 8 en adelante, ya estoy acá, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y va a decir, no están conectados los textos, ¿cómo no? Un día les voy a explicar acerca de la fiesta del Señor. ¿Y por qué estoy usando estos textos ahí, hermano, en cuanto a lo que David está haciendo? Sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal cosa sería necesario salir del mundo, no tener que trabajar ni esto. Sino que más bien, dice, os escribí dice que no os juntéis con ninguno
que llamándose hermano, llamándose adorador de Dios, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal dice, ni aún comáis. Vaya, hermano, qué terrible. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están adentro? Porque los que están afuera, Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso entre vosotros, porque había un pecador ahí que no se quería arrepentir. Y ellos seguían comulgando con él, hermano, en vez de llamarle arrepentimiento y todo lo permitido. Pero un verdadero adorador de Dios, él va a querer estar con gente que teme a Dios, que ama a Dios y le va a enseñar a amar a Dios. Tus mejores amigos, hermano, tus mejores amigas, hermana, en la fe, deberían de ser gente que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo que está enseñando aquí la Escritura. Y voy al número 8, ya solo estas 3 y termino. Característica número 8 de un verdadero adorador, siempre está allí, hermano, en el versículo, la segunda parte del versículo 4. Y dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces, la característica número 8, hermano, de un verdadero adorador es que mantiene su palabra, hermano. Un juramento, aunque salga perjudicado, él mantiene su palabra. Les voy a poner un ejemplo. Ahí en Jueces 11:35 hay un voto de Jefté. Los madianitas están atacando y dañando mucho ahí en la nación de Israel. Y él hace un voto y le dice, Señor, te prometo que si tú me das la victoria contra los madianitas y voy a la guerra y regreso con vida y me das a mis enemigos en mi mano, lo primero que salga de mi casa lo sacrificaré a ti, hermano. Y así fue, Dios le dio la victoria a Jefté. Y cuando él regresa ahí, hermano, con sus tropas y su caballo, lo primero que sale de su casa es su hija, virgen doncella. Y él llora, ¿verdad? Y ese es otro tema que lo podríamos debatir porque hay varias posturas. Algunas posturas judías dicen que sí lo sacrificó, lo que Abraham iba a hacer con su hijo Isaac. Otros dicen que el sacrificio fue su virginidad y que la llorara en los montes, pero ahí eso sería otro motivo de debate. Pero Jefté, aún siendo perjudicado él, hermano, él mantuvo su palabra. Él mantuvo su palabra. Claro, hay veces hay tratos que se hacen mayormente. Si le hemos dado una palabra a Dios, hermanos, una palabra a Dios se le debe de cumplir. Se ha hecho un voto con Dios, se debe cumplir. Se ha hecho un voto con los hombres y hay igualdad de responsabilidades. Tienen que cumplir los dos, porque hay gente que hay veces que se hacen tratos entre palabras y quieren que otros les cumplan lo que Dios, pero ellos no quieren cumplir la palabra que dieron también. Esa también es sinvergüenzada y falsedad, hermanos amados. Pero si le hemos dado una palabra a Dios, hermano, le hemos prometido algo a Dios, cuando Jehová haga voto, que dice no tardes en cumplirlo, porque Jehová no se complace con los insensatos, dice Eclesiastés. Y la característica número 9 de un verdadero adorador, hermano. Ay, hermano, esto tiene que ver con las finanzas y la avaricia. Dice, el que no da su dinero la usura, versículo 5a, dice, quien su dinero no dio la usura, hermano, no dio la usura. Vean lo que dice Éxodo 22:25. Veamos, ya voy terminando. Éxodo 22:25. Éxodo 22:25. Dice la escritura, aquí está, aquí lo tengo. Cuando prestaré dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, y le impondrás usura. Miren la ley como era. Y esto no les había importado en los tiempos de Cristo, hermanos. Estos prestaban dinero y cuando no le podían pagar, les quitaban las propiedades y los agarraban de esclavos. Era terrible lo que habían hecho. Por eso cuando el Señor vino y vio todas esas cosas, él se molestó, se enojó. El Señor, hermanos amados. Y esto tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con el trato hacia nuestros hermanos de la congregación, de la asamblea, en este momento. Entonces, tiene que ver, hermano, con usura. Hay gente que es así, hay gente que se dedica a estas cosas sin escrúpulos y se va encima y están con sus ofrendas y sus diezmos en las iglesias. El pastor venga, pero Dios no acepta eso, hermanos.
Dios no acepta eso. Y la número 10, para terminar, la evidencia número 10 de un verdadero adorador es esta. El que contra el inocente no admite cohecho, dice. O sea, la palabra cohecho es soborno, corrupción. Y está en el versículo 5 ahí de Salmo 15 para terminar. Y aquí vamos a terminar ya, amados hermanos. Aquí estamos ya. Salmo 15, aquí estamos. Último texto que vamos a leer para terminar, dice la Escritura. Quien su dinero no dio a la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y así dice prácticamente la Escritura en Deuteronomio, lo voy a leer 16, 19. Deuteronomio, hermano, el quinto libro de la Torá de la ley. Deuteronomio 16. Aquí estamos ya ahorita. 16, 19 al 20 dice la Escritura. Aquí estamos ya. No tuerzas el derecho, no hagas asesión de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirá, 2 veces lo menciona, para que vives y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da, hermano. Un verdadero adorador, dice David, que se va a presentar delante de Dios en su casa, él no admite cohecho contra el inocente. Hermanos, yo creo que no estaré equivocado. Son temas bien delicados, pero quizás cuánta gente, a veces creyente, hermano, en puestos de autoridad, siendo jueces, siendo fiscales, siendo abogados, hicieron cosas tremendas contra gente inocente, solo por salir librados sus clientes o por dinero y por medio. Hermano, cuidado. Cuidado con eso. Es peligroso, hermano. Delante de Dios. Ese soborno es corrupción. Y se recuerdan en el primer libro de Reyes 21, con esto voy a terminar, que dice la historia que iba esta mujer malvada y perversa de Jezabel con su marido Acab, y iban pasando por la viña de Naboc, un viñero hermoso, gajos de viña, y Acab dijo, oh, qué hermoso viñero, si fuera mío. Y Jezabel le dijo, va a ser tuyo, amor. Hermano, mire qué terrible la Jezabel. Usted sabe cuál es la historia. Dice que contrató allí 2 testigos falsos, hermano, y acusó de blasfemia. Y digo, vaya, lo van a acusar de blasfemia, que blasfemó contra Dios y lo van a matar. Y contrataron 2 mentirosos que llegaron y aceptaron el soborno, el dinero, el cohecho, y lo acusan, hermano, y matan ahí a Naboc, un hombre justo. Pero no contaban con que Dios todo lo ve, hermano, y delante de sus ojos nada les oculto. Y llegó el profeta, hermano, aleluya. Llegó el profeta, y él le dijo esto, y esto, y esto has hecho, va a pasar, hermano. Le profetizó ahí terriblemente, porque Dios no puede ser burlado, Dios nadie se burla, hermano. Y le tiró juicio, pues, ahí a él, hermanos, ahí. Porque estos no son pecados chiquitos que parecen, son pecados grandes y gruesos delante de un Dios tan santo y tan justo. Así que, hermanos amados, aquí han concluido. Ahora ya se dieron cuenta ustedes que la adoración no tiene nada que ver con música. Vaya, hermano, cante las alabanzas de adoración. Está cayendo. Uy, ahora, ay, la gente, ay, qué bonito cómo adoran a Dios. Eso no es adorar a Dios, eso es cantar, hermano. Adorar a Dios es obedecerle, es vivir para la gloria de Él. Y termina el salmista y decía, cuando ya iban a entrar ahí con los sacrificios de todo, decía y terminaba, el que estas cosas hace, dice, no resbalará jamás, aleluya. No resbalará jamás porque está centrado en la ley y los mandamientos morales de Dios, en la justicia de Dios, hermanos amados. Así que he concluido a esta hora, pues mañana, si Dios lo permite, voy a leer el Salmo y vamos a orar, lo voy a dedicar a orar ahí. Siempre pido sus oraciones por mi salud, por mi proceso de salud que estoy pasando, y voy a estar grabando estos mensajes para que sea de bendición para todos, hermanos amados. Así de que ahí está,
¿Quiénes son los verdaderos adoradores de Dios? ¿Los de la iglesia tal o de aquella? No, los que hacen esas cosas que acabo de leer en la Escritura. El que hace esas cosas, dice, no resbalará jamás. Padre buen Dios, gracias por tu bendita, santa y poderosa palabra, Señor, porque es como fuego que quema, como martillo que golpea la roca y la quiebra. Esa es tu palabra poderosa, Señor, como espada, Señor, que penetra hasta partir el alma, ¿no, Señor? Y que discierne aún los pensamientos más ocultos del hombre. Esa es tu palabra poderosa. Gracias por haberme permitido compartir tu palabra, que ella nos examine, que ella nos exponga, Señor, a la realidad, si somos verdaderamente hijos tuyos, adoradores tuyos, Señor, o solo te estamos honrando de labios, como Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no seamos, Padre, uno de ellos, Señor. Que no seamos de ellos, Padre, que solo te honran de labios, pero que su corazón no habla verdad ni está cerca de ti. Ayúdanos, Dios. Gracias por mis hermanos y hermanas que han estado conectados, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias por cada vida que está aquí, Padre, por la restauración. Te pido, mi hermana Patti, Señor, ahí, de Ramírez, Padre, por esa operación. Ayúdala, Señor, restaura, Padre, su vida. Oramos por ella y por cada petición de mis hermanos que esté aquí, que esté atravesando cualquier dificultad, cualquier necesidad, cualquier enfermedad. Oh Dios, la ponemos en tus manos, Señor. Y ayúdanos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tú quieres que seamos, Padre. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos veremos el día de mañana a las 10 de la noche. Como todos los días, un abrazo